el El bisabuelo de Abraham. idioma es cananeo. Ok, y problema, obviamente. Los hebreos, ¿por qué crees que se comunicaban sin problema con los filisteos, sin traductores? ¿Por qué crees que se podían comunicar con otras naciones? Porque hablaban cananeo. Una cosa. Y no hay ningún escándalo, eso que te estoy No, diciendo es no, no, tú histórico. te estás diciendo una cosa que no creo que tiene. ¿Dónde están mis zapatos? Es que tú das por irrefutable lo que te enseñan los rabinos cuando No, 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 lo no. que ellos enseñan no es historia, es teología. Es el bisabuelo de Abraham. Y después que la Torre de Babel fue dividida, ahí fue que Abraham hablaba hebreo y el resto de la gente hablaba otras cosas. Pero bueno, Hablaban cananeo. De hecho, dame un solo versículo. He dicho todo esto porque estuve hablando con Yohanan de Punto Breslev y básicamente él tiene esta idea de que la lengua hebrea la hablaba Adán y que básicamente Dios hizo el mundo con la lengua hebrea. Y no hay problema, si alguien quiere pensar eso, está bien, no es pecado, ¿verdad? Pero el problema es que dicen eso, cosa que vamos a comprobar que no es verdad, y demeritan el Nuevo Testamento burlándose porque es griego, porque básicamente Dios hizo el mundo con la lengua hebrea, entonces si algo es griego, es pagano, no digan al hebreo como una lengua cananea del noroeste semítico junto con el fenicio y el moabita. Las evidencias, mis hermanos, les voy a mostrar a continuación. Y están viendo aquí Sociedad de Arqueología Bíblica. Y bueno, aquí está todo el artículo donde básicamente él hace una relación entre la escritura hebrea, que como dice aquí abajo, dice la escritura hebrea antigua se derivó directamente del fenicio. No es lo mismo el hebreo mishnaico que el hebreo bíblico. Que alguien hable hebreo no lo hace lingüista, no lo hace filólogo, no lo hace semitista. No, por ejemplo, nosotros hablamos español, pero no por eso yo soy gramático de la lengua española, o más aún, no soy gramático ni lingüista del castellano del siglo XIII. ¿Se entiende? Entonces una cosa es leer hebreo bíblico y otra cosa es hablar hebreo moderno. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, en este canal no representamos a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político. Soy un estudiante de Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. En este canal defendemos que Yeshua es el Mesías de Israel y pues bueno, exponemos temas bíblicos y como siempre digo al final, cada quien sacará sus propias conclusiones. Una vez más vamos a refutar al señor del canal Punto Breslev. Ciertamente los que conocen el canal saben que ya hemos hecho muchas refutaciones a sus argumentos en contra de Cristo, en contra de Yeshua. Pero bueno, aparte de refutarlo, es decir, mi intención principal es que ustedes, hermanos, los que tienen fe en Yeshua, en Jesús, tengan argumentos para defender su fe. Estamos en plena batalla, hermanos. Estamos viendo una batalla espiritual e intelectual, tanto físicamente como en las redes sociales. Tengo que decirlo así, hay muchos fundamentalistas fanáticos religiosos en las redes sociales y eso incluye gente de todas las religiones, pero en lo que yo me enfoco es en este movimiento judaico fanático que hay en redes sociales. Y pues tengo que decirlo, ¿no? Porque una cosa es, por ejemplo, respetar al pueblo judío. Claro que sí, respetamos a cualquier persona en este canal. Pero también, hermanos, yo no tengo ningún tipo de idolatría, ni mucho menos hacia una persona solamente porque diga que es judío o porque tenga una kipá o porque hable hebreo, etcétera, etcétera. Digo todo esto porque sí estoy viendo una corriente en internet en donde están saliendo personas que abren sus canales que dicen ser judíos o probablemente lo sean, pero al final de cuentas hemos caído a muchos de ellos en mentiras terribles. Y es que no son errores ya, deliberadamente están mintiendo y lo vamos a comprobar a continuación. Así es que bueno, en esta ocasión, aparte de reaccionar a una parte de un video donde Breslev estaba diciéndole a sus seguidores que me volví ateo, que yo dije que los sumerios escribieron la Biblia hebrea y muchas cosas que son falso testimonio, o sea, son mentira. Y bueno, yo me subí a su canal precisamente a aclarar el tema. Ya tuvimos un debate con él.
Pero aparte en otra ocasión fue que me subí a su canal porque un hermano me dijo, mira hermano, está diciendo que usted es ateo. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo así? Así es que bueno, de toda esa charla que tuve con él, solamente vamos a reaccionar a un extracto y también aprovechar, mis hermanos, les voy a compartir una información muy importante sobre el origen de la lengua hebrea. Pienso que esto es muy importante porque hay personas, la verdad no sé por qué, han llegado incluso a idolatrar la lengua hebrea. Ojo, yo creo en la Biblia hebrea, por supuesto, yo creo en toda la escritura, pero también creo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el texto griego, no pasa nada. Yo creo en toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero yo no idolatro la lengua hebrea porque hay personas que piensan o les han vendido la idea de que básicamente cualquier cosa que no esté escrito en hebreo, básicamente es algo pagano, algo que no debes de poner atención, etcétera, etcétera. Se burlan del Nuevo Testamento porque está escrito en griego y buscan demeritar el Nuevo Testamento sin saber sobre gramática, sin saber sobre la evolución de las lenguas en el antiguo Mediterráneo, etcétera, etcétera. Es decir, gente sin preparación, y ya ni siquiera hablo de títulos, hermanos, porque ya saben, a mí que una persona tenga títulos, digamos, no me apantalla, pero bueno, hay que prepararse porque hoy en día tenemos muchas herramientas, tenemos mucha información y si somos realmente dedicados y minuciosos, podemos encontrar cosas que de hecho validan la escritura, porque yo en lo que me enfoco en la Biblia es en el mensaje de la Biblia. Y por supuesto, estudiamos el texto hebreo. Y, por ejemplo, mi maestro es un gran gramático del texto hebreo, Duque Ola, del canal Torah y Evangelio. Pero eso no significa que, bueno, que seamos dogmáticos o fanáticos religiosos. He dicho todo esto porque estuve hablando con Johanan de Punto Breslev y básicamente él tiene esta idea de que la lengua hebrea la hablaba Adán y que básicamente Dios hizo el mundo con la lengua hebrea y no hay problema, si alguien quiere pensar eso, está bien, no es pecado, ¿verdad? Pero el problema es que dicen eso, cosa que vamos a comprobar que no es verdad, y demeritan el Nuevo Testamento burlándose porque es griego, porque básicamente Dios hizo el mundo con la lengua hebrea, entonces si algo es griego, es pagano, no le debes de hacer caso, etcétera, etcétera. Una bola de argumentos que son argumentos de fanáticos religiosos, hermanos. Y perdón que en este video esté siendo un poco directo. Saben, yo soy muy respetuoso con la gente, pero bueno, hay veces que hay que hablar las cosas como son. Y la verdad es que hay fanáticos religiosos de Internet que están engañando a la gente diciéndoles que el Nuevo Testamento es un escrito romano, que lo inventó la Iglesia Católica, que el texto griego básicamente es de los paganos y que todo tiene que ser en hebreo porque es la lengua que hablaba Adán y con el hebreo Dios hizo el universo y cosas que son fábulas talmúdicas. Con esto no estoy diciendo que la Biblia hebrea no es sagrada, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no debemos idolatrar ninguna lengua, ningún idioma, porque al final de cuentas, como lo sabemos los que creemos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, cuando baja el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y es derramado en los israelitas que estaban allí en la fiesta de Shavuot, popularmente conocida como Pentecostés. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que todos escucharon las maravillas de Dios en su propia lengua natal. No dice que todos empezaron a escuchar hebreo o hablar hebreo. No, 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 no. En su propia lengua natal, cada persona escuchaba las maravillas de Dios. Esto es muy interesante porque incluso vemos el don de lenguas en el Nuevo Testamento que refiere a idiomas y uno se debería de preguntar, ¿por qué Dios entonces no hizo que en vez de que hablaran otras lenguas o otros idiomas, por qué no hacía que mágicamente todos hablaran hebreo? Porque esa idea, mis hermanos, es una fábula. Y hay que ser maduros en la fe, mis hermanos, maduros lo suficiente para creer que la Biblia es verdadera. Por supuesto que el mensaje de la Torá, del Tanaj, el mensaje del Nuevo Testamento es verdadero,
Sí, por supuesto, estudiamos el texto hebreo y texto griego, sí, pero eso no quiere decir que vamos a idolatrar una lengua, al grado que casi hay personas que ya ni quieren hablar español, son hispanoamericanos y no quieren hablar español, quieren hablar hebrañol. Y ojo, repito, está bien si alguien quiere hacerlo así, está bien. El problema es cuando lo empiezan a imponer como cargas o le dicen a la gente que tiene que decir ciertas pronunciaciones porque si no, que no tiene la lengua santa, no tiene el conocimiento, etcétera, etcétera. Así es que vamos a reaccionar un poco. Me metí al canal porque, repito, estaba diciendo este señor, estaba mintiendo y les va a aparecer aquí arriba, mis hermanos, en la tarjetita, en la parte de arriba, les va a aparecer un video en donde, bueno, yo evidencio que este señor está mintiendo respecto a que yo dije que la Biblia es falsa o que soy ateo y cosas que jamás he dicho. Jamás he dicho. Entonces, bueno, él estaba comentando eso en un video y me subí y tuve un cambio de conversación con él. Dentro de eso, hablamos todo esto sobre la lengua hebrea. Así es que vamos a reaccionar, pero quédense hasta el final porque vamos a ir a ver una información muy interesante. Les voy a dar evidencias, mis hermanos, de que en realidad los hebreos hablaban una lengua cananea y eso aparece en los mismos profetas. En la misma Biblia hebrea nos dice que hablaban la lengua de Canaán. Antes de la Torre Babel, todo el mundo hablaba hebreo. Y había hubo una historia antes de la Torre Babel. Así que son 400 años después del diluvio. Una vez que la Torre Babel, Pero ¿cuál sería la evidencia de eso? Nomás pregunto, ¿cuál sería la evidencia de eso? Lingüístico, segundito, lingüístico y totalmente Pero arqueológico. dime la universidad, el artículo, el libro, por favor, dame la evidencia. Génesis 11 lo dice, que todo el mundo estaba junto en un lugar. Génesis 11 dice que, por ejemplo, Génesis 11 dice que Adán hablaba hebreo. No, no está escuchando. Antes de la Torre Babel, todo el mundo hablaba hebreo. Bueno, tengo otras preguntas, pero en verdad me estoy saliendo del tópico. Pero Hades aparece en la Biblia cristiana 2 veces. ¿El qué? Hades. Hades. Aparece 2 veces en la Biblia cristiana, si no estoy equivocado. Jesús se encuentra con Hades, le quita la llave de la muerte, pero Hades es hermano de Hércules, hermano de Zeus, enemigo de Hércules. Estaba riéndome con mi esposa porque es como buscar los universos de Marvel con los universos de Superman, que no me acuerdo cuál es el universo de Superman. Lo que pasa, fíjate, por ejemplo, te voy a decir algo que no sé si sepas. El rey de Tiro, Melcart, era Heracles. El rey de Tiro que aparece en Ezequiel 28, si no me equivoco, el famoso rey de Tiro es Heracles en la mitología cananea. Solo cambió de nombre y se le llama Hércules. Es que tú dices que no, pero yo te doy las evidencias, estimado. Ese es el Mira, yo asunto. te entiendo porque para que No, espérame, déjame cerrar porque es importante esto. No me desvíes cuando te esté dando un buen argumento. Te estoy diciendo que el rey de Tiro es Melcart, que es Heracles, que después se le conoce como Hércules. Básicamente, los dioses griegos son un copia y pega de la mitología cananea. Y el hebreo bíblico es cananeo, porque hebreo es gentilicio, así como el ibrit es un gentilicio, así como refaíta, amorreo, hebreo, o sea que viene de Eber, no es un lenguaje, hebreo es el gentilicio. No, hombre, ¿sabe una cosa? Pero eso se llama gentilicio. El idioma es cananeo. Los hebreos. Ok, y problema, obviamente. Los hebreos, ¿por qué crees que se comunicaban sin problema con los filisteos, sin traductores? ¿Por qué crees que se podían comunicar con otras naciones? Porque hablaban cananeo. Es una cosa. Y no hay ningún escándalo, eso que te estoy diciendo es histórico. Tú te estás diciendo una cosa que no creo que tiene. Es que tú das por irrefutable lo que te enseñan los rabinos cuando no. Lo que ellos enseñan no es historia, es teología. Es el bisabuelo de Abraham. Y después que la Torre Babel fue dividida, ahí fue que Abraham hablaba hebreo y el resto de la gente hablaba otras cosas. Pero bueno, hablaban cananeo. De hecho, dame un solo versículo en la Biblia hebrea que diga que los hebreos hablaban hebreo. La palabra hebreo, el sustantivo hebreo, morfológicamente hablando, y enseguida vamos a explicar por qué morfológicamente hablando, esta palabra hebreo o sustantivo hebreo no pertenece a la categoría nominal de lenguas o idiomas, ni en la Biblia hebrea ni en fenicio. Y recuerdo pues que en mi caso también estudié el tema fenicio, lo que es la gramática fenicia o cananea, protocananea, única, y en ninguna de estas lenguas
Jamás, el caso, por ejemplo, de la palabra hebreo jamás va a tener el significado de un idioma o una lengua. Aquí tienen en pantalla la gramática de Paul Young y Takamitsu Muraoka, una gramática científica donde nos expone un poquito, algo de detalles sobre la palabra hebreo. Por ejemplo, acá se menciona que la lengua hebrea forma algunos adjetivos con sufijo. Aquí aparece aformante, que es sufijo. Este sufijo o morfema hirek yod, que es en particular los adjetivos ordinales, pero también de gentilicios. Y atención a esto, gentilicios. Ibrí, la palabra ibrí, que traduce en hebreo, pertenece a la categoría de gentilicios para denotar una raza, una etnia, gente de algún pueblo, gente de alguna nación. Y eso ocurre con la palabra ibrí, Lo mismo con, se fijan aquí ustedes, y lo voy a hacer un poco más amplio en la pantalla, para que se fijen en esto. Nótese, por favor, las terminaciones, o por lo menos la pronunciación final, para los hermanos que quizás no están al tanto 100% del tema del texto hebreo de la Biblia. Así como ustedes ven al final, ibrí, esta forma i, este morfema i, así mismo ocurre con kenaní, cananeo. Lo mismo ocurre con sidoní, sidonio, de la gente de Sidón. Lo mismo ocurre con la palabra que ven aquí, moabí. Se fijan, también culmina en el morfema hirek yod, en ese morfema que se pronuncia i, moabí, moabita, de la gente de Moab. Acá tenemos yisraelí, aquí en realidad aparece yisraelí, y que tiene que ver con israelita. Todos terminan en ese morfema i, hirek yod, i, que es un morfema que hace que estas palabras, para entendernos mejor, hace que estas palabras, estos sustantivos, pertenezcan a la categoría de gentilicios. Es decir, son palabras que dan a entender a qué pueblo pertenecen, a qué nación pertenecen, pero nunca van a expresar un idioma, nunca van a expresar una lengua. Para poder expresar una lengua, para poder dar a entender que hay una lengua, un idioma como tal, tenemos, por ejemplo, yo les presento enseguida aquí en este interlineal, y ojo que ya sabemos que nosotros no apoyamos las traducciones basadas en interlineales jamás. Esto es simplemente para que, por favor, se pueda apreciar mejor lo que estamos presentando, nada más, para que el alumno, el estudiante, los hermanos, las congregaciones puedan observar mejor y no se hagan tantos líos con tantas grafías hebreas. Para poder representar, en este caso, expresar un idioma, una lengua dentro de la Biblia hebrea y también en la lengua fenicia, se utiliza una cadena constructa o caso genitivo. Se utiliza esta forma que ven acá. Por ejemplo, aquí ven que abajo han traducido lengua de Canaán o la lengua de Canaán, y ven que dice Sefat Kenaán, la lengua de Canaán. Y esta es la manera, la forma en como la Biblia hebrea y otras lenguas semitas utilizan para expresar un idioma o una lengua que algún pueblo habla. Pero no van a utilizar en la Biblia hebrea y en otras lenguas como la fenicia, no se va a utilizar esta forma nominal que termina en hirek yod, y como ibrí, kenaní, israelí. Y eso es, hermano, lo que tenemos que tener presente, que morfológicamente hablando en la Biblia hebrea, ibrí, lo que traduce en hebreo, ibrí, no expresa un idioma, no expresa una lengua, sino que en realidad expresa un gentilicio, gente que pertenece a una etnia, a una raza hebrea. Eso es, hermano, lo que puedo presentar por ahora respecto a la palabra hebreo. Bien, entonces se podría decir hebraíta también. Claro que sí, hebraíta, así es, claro que sí. Lo que nosotros podemos entender es que esto refiere, por ejemplo, a un pueblo, o no a una lengua. Exactamente, no se refiere a una lengua, a un idioma, sino a un pueblo, a una gente. ¿De dónde viene entonces la palabra hebreo? Muy bien, en Génesis capítulo 10, si no estoy equivocándome, y ustedes lograrán revisarlo también en sus casas, usted también, hermano, no sé si lo tenga a la mano, aparece en Génesis capítulo 10 los hijos de Shem, y menciona que Eber es el padre de todos los hijos de Shem, Eber. Y de Eber es de donde nace o de donde parte este gentilicio ibrí, hebreo, porque viene de este linaje de Eber. Y bueno, cabe resaltar también que el caso de la palabra ibrí o Eber, yo he escuchado mucho que se dice que es que Eber o hebreo es el que cruzó, el que pasó, pero realmente lo que significa ibrí, hebreo o hebraíta, ibrí, tiene que ver que es como que del más allá, es alguien que es del más allá. Muy raro suena eso, pero en el mundo antiguo era un concepto muy entendido para la gente. Y es de donde nace la palabra el gentilicio ibrí, hebreo, hermano Ricardo. Si mal lo recuerdo, más allá del mar, ¿cierto? ¿O estoy equivocado?
No, no, de hecho tiene mucho que ver. De hecho, la palabra ever ha sido utilizado, sí, para referirse a más allá del Jordán, más allá del mar, como que al otro lado, de otro lado, que no son de aquí, sino que son de otro lado, de otro lugar. Es muy raro, ¿no? Y es una cuestión interesante porque de hecho en la historia, en el relato del Génesis de la Biblia hebrea, se viene hablando que los hijos de Shem eran Bene Kedem, eran los hijos del Kedem, y eran los hijos que eran antes de todas las cosas, y el Kedem era ese lugar donde estuvo algún momento el Gan Eden, el jardín del Edén, porque bueno, en el concepto antiguo para los semitas, y además en el primer siglo, y también incluso en el Nuevo Testamento, el famoso jardín del Edén, el paraíso, el paradison en griego, estaba en el tercer cielo, incluso, estaba en el cielo. Daba a entender el autor en el Génesis que esta gente venía de ese jardín, de ese Kedem, donde fue colocado el jardín. Una cosa interesante que no es parte del tema de hoy, pero va por ahí la cosa, ¿no? Va por ahí la cosa. Perfecto, mis hermanos. Pues bueno, hemos visto que hebreo en realidad es un gentilicio. Se refiere a un pueblo, no una lengua. Ahora, mis hermanos, quiero que me acompañen a leer unas cosas. Y bueno, tienen en pantalla orígenes de la lengua hebrea. Aquí la pregunta es, ¿Adán hablaba hebreo, mito o realidad? Isaías 19:18 dice, atención a esto, hermanos. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Adonai Sebaot. Una será llamada ciudad de destrucción. Aquí, hermanos, donde dice lengua de Canaán, aparece en hebreo Sefat Kenaán. Sefat Kenaán. Y proféticamente el Creador está hablando de manera positiva de esa lengua. Es decir, está diciendo que en aquel tiempo hablarían la lengua del pueblo de Dios, pero no dice hebreo, dice la lengua de Canaán. Sefat Kenaán. El contexto de Isaías 19 empieza con el juicio contra Egipto, del 1 al 15, que es confusión, sequía, pérdida de sabiduría, etc. Tenemos del 16 al 17, donde Egipto tendrá el temor de Judá y de Adonai. En Isaías 19:18 se describe que 5 ciudades en Egipto hablarán la lengua de Canaán y jurarán por Adonai. ¿Se entiende? Hablarán esa lengua para jurar por Adonai. ¿Cuál lengua? La lengua de Canaán. No dice hebreo. Atención, hermanos, pilas, hermanos, esto es muy interesante. Isaías 19 al 25 se habla de un altar a Yod-Heh-Vavheh en Egipto y bendición futura sobre Egipto, Asiria e Israel. Bendito mi pueblo Egipto y Asiria, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Esto apunta a gentiles asimilando la fe israelita. ¿Por qué se llama lengua de Canaán? En tiempos de Isaías, el, entre comillas, hebreo, no se conocía como hebreo, hermanos. Eso ya es algo muy tardío, hermanos. Se conocía como la lengua que se hablaba en Canaán. Algunos comentaristas, incluso judíos como Radak, dicen que significa que hablarían el idioma sagrado. O sea, incluso en el judaísmo aceptan que ese texto de Isaías está hablando del hebreo. Pero es una lengua de Canaán. La misma Biblia lo registra. Es decir, aprenderían hebreo para adorar correctamente. Conclusión exegética. Isaías 19:18 no es una profecía sobre israelitas hablando otra lengua, sino sobre egipcios adoptando la lengua y la fe del pueblo de Dios. La lengua de Canaán simboliza integrarse al pacto, aprender la adoración verdadera, etcétera, etcétera. Hay pruebas textuales, históricas y lingüísticas para mostrar que la lengua de Canaán es efectivamente el hebreo bíblico, la lengua de los israelitas. En la Biblia nunca van a ver que se diga que los hebreos hablaban hebreo. Jamás van a ver eso en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. En Isaías 36:11 dice, entonces dijeron Eliasim, Sebna y Joá a Rabsacés, rogamos a tu siervo que hables a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en judaico, Yehudit, a oídos del pueblo que está sobre el muro. El texto llama judaico, Yehudit, al idioma que hablaban en Judá. Este judaico básicamente es un dialecto relacionado con la lengua de Canaán. Por ejemplo, en Jueces 12, 5 y 6, el caso de los efraimitas, dice, le decían, ¿eres tú efrateo? Si decía que no, le respondían, entonces di Shibolet, y decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Esto prueba que los israelitas hablaban una lengua cananea con dialectos locales.
diferenciada de otras lenguas semíticas, o sea, unas variaciones. El nombre original de Canaán, Kenaán, se vincula con las poblaciones semitas de la región antes de Israel. Los hebreos se establecieron en Canaán y hablaron su idioma, aunque con rasgos propios. ¿Dónde vemos esta evidencia histórica y epigráfica? Esto ustedes lo pueden comprobar, mis hermanos. Y les voy a dar, incluso, les voy a mostrar un par de páginas en donde ustedes pueden comprobar esta información. Están las inscripciones cananeas y hebreas antiguas del siglo VI al siglo IX antes de Cristo, donde muestran que el hebreo es un dialecto de la lengua cananea. Está, por ejemplo, la inscripción de Geser, 1000 años antes de Cristo, escrita en hebreo primitivo para que se entienda, casi idéntico al fenicio cananeo. Vemos el calendario de Geser y Ostraca de Samaria, que confirman que el idioma israelita es parte de la familia cananea. Están estudios lingüísticos, P. Eg. Albright Gross Carr, que clasifican al hebreo como una lengua cananea del noroeste semítico junto con el fenicio y el moabita. Disculpen si no pronuncio bien luego estas palabras en inglés, pero bueno, aquí tenemos las evidencias, mis hermanos. Les voy a mostrar a continuación. Y están viendo aquí, Sociedad de Arqueología Bíblica. Y bueno, aquí está todo el artículo donde básicamente él hace una relación entre la escritura hebrea, que, como dice aquí abajo, dice la escritura hebrea antigua se derivó directamente del fenicio. ¿Se dan cuenta? Les voy a mostrar otra evidencia, mis hermanos. Por ejemplo, vemos aquí, vamos a darle clic, y es la Universidad de Cambridge. La Universidad de Cambridge. Y aquí dice dialectos cananeos. Y también en este artículo pueden ustedes encontrar toda esta información. El término cananeo tiene dos usos principales para designar los dialectos del noroeste semítico hablados en la región llamada Canaán en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, etcétera, etcétera. Y empiezan a hablar del hebreo, que tiene relación con la lengua de Canaán, con las lenguas cananeas, con el arameo, etcétera, etcétera, con el fenicio. Entonces, mis hermanos, sigamos leyendo. Les di evidencias para que no piensen que me lo estoy inventando. Evidencia terminológica. En Isaías 19:18, la lengua de Canaán no es un idioma distinto al hebreo, sino la designación geográfica cultural de la lengua hablada en esa región. Conclusiones, la lengua de Canaán es el hebreo bíblico. Las pruebas las vimos en Isaías 36:11, donde es llamado judaico o yehudit, inscripciones arqueológicas que muestran continuidad entre el cananeo y lo que después se conoce como hebreo, y estudios lingüísticos modernos que clasifican el hebreo como un dialecto cananeo. Cuando Isaías dice que los egipcios hablarán la lengua de Canaán, se refiere al hebreo de los israelitas, la lengua del pueblo del pacto. Recordemos los versículos que muestran que el cananeo conocido como Yehudit era la lengua de Israel. Isaías 36:11 al 13, Segunda de Reyes 18:26, Nehemías 13:23, 34, etcétera, etcétera. Hay unos más. Vemos aquí un esquema sencillo de lenguas semíticas noroccidentales: ugarítico antiguo, fenicio, cananeo, moabita, amonita y el hebreo de Israel y el arameo. Fíjense a continuación, hermanos, esta es la evolución semita del alfabeto. ¿Se dan cuenta? Aparece el ugarítico, luego el protosinaítico, que muchos lo conocen como paleohebreo, y luego fenicio, arameo, hebreo. Todas estas lenguas tienen relación, mis hermanos. El hebreo no es un idioma aislado, sino un dialecto cananeo hablado en la misma región donde vivían fenicios, moabitas y amonitas. Por eso Isaías 19:18 dice lengua de Canaán, como referencia general al hebreo bíblico. Y bueno, si alguien quiere este PDF, me lo pide por correo y yo se lo regalo. De hecho, fíjense, mis hermanos, incluso en Wikipedia, si ponen hebreo bíblico, aquí aparece. Es también llamado el hebreo clásico, y es verdad, es una forma arcaica de la lengua hebrea. Atención, y dice,
de una rama de la lengua cananea, de las lenguas semíticas habladas por los israelitas en la zona conocida como la tierra de Israel. Entonces, incluso aquí, mis hermanos, aquí ustedes lo pueden comprobar. Dice aquí, y atención, dice nomenclatura. Las fuentes escritas más antiguas se refieren al hebreo bíblico como el idioma de Canaán, Sefat Canaán, la lengua de Canaán, o como judaíta. En el periodo helenístico, los escritos griegos usan los nombres hebraios o hebraisti, y el hebreo mishnaico, en el hebreo mishnaico encontramos también idioma hebreo. El origen de este término es oscuro, no se sabe bien cuándo fue. Los orígenes sugeridos incluyen el bíblico Eber, los etnóminos Apiru, Abiru y Japiru, que se encuentran en fuentes del Antiguo Egipto, y etcétera, etcétera. Básicamente lo que nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que no se sabe exactamente cuándo se empezó a decir hebreo a la lengua hebrea, pero en la antigüedad no se le conocía como hebreo, sino era una lengua cananea. Muy interesante el tema, ¿verdad, mis hermanos? También, repito, si quieren profundizar más en este tema, vean el video que tenemos en el canal, y como lo dije antes, si alguien quiere el PDF que acabamos de leer, con mucho gusto se lo regalo si me escribe por correo. ¿Qué podemos sacar de todo esto, mis hermanos? ¿Cuál es la conclusión? Número 1, tengan cuidado con lo que ven en internet. No se crean, mis hermanos, todo lo que ven en internet, y eso me incluye a mí. Ustedes comprueben por ustedes mismos las cosas. Nosotros siempre tratamos en este canal de dar la mayor cantidad de evidencias posibles, pero al final, como siempre digo, cada quien sacará sus propias conclusiones, pero sí pónganse pilas, tengan cuidado. Si hay antimisioneros viendo esto, tengan cuidado, porque hay una bola de fanáticos religiosos que están engañándolos, que se están burlando de ustedes, que están mintiendo deliberadamente, y eso sí lo veo muy deshonesto, porque una cosa es que una persona no sepa algo, lo cual está bien, todos ignoramos muchas cosas, y otra cosa es a lo mejor que alguien tenga errores, todo bien, pero ya cuando alguien deliberadamente destruye, miente, blasfema o da falsa información o falso testimonio, eso sí me parece completamente incorrecto, deshonesto, y se aprovechan de muchas personas que lastimosamente no tienen tal vez mucho conocimiento, y acaban cayendo en una telaraña y en una trampa terrible, en donde la gente más fanática que yo he conocido en mi vida son los noágidas, los antimisioneros y toda esta gente que ha sido influenciada por algunos canales judaicos, judíos, que les meten ideas bien raras en la cabeza. Porque, repito, es una responsabilidad para aquellos que están de alguna manera, digamos que enseñando en internet, enseñando Biblia, enseñando historia, qué sé yo. Es una irresponsabilidad que esas personas no se informen un poquito más y que estén enseñándole mentiras a sus seguidores. Y encima en un plan fanático de que tienes que creer lo que yo creo sin dar evidencias, y si no, pues entonces eres un ateo, eres un no sé qué tanto. No, 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 no. No, 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 así no son las cosas. Y también, como segunda enseñanza, por decir así, otra conclusión que podemos sacar es que si amamos el hebreo, me encanta el hebreo, es hermoso ese idioma, esa lengua, porque también recordemos, una cosa es el hebreo moderno y otra el hebreo bíblico. Parecen lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo el hebreo mishnaico que el hebreo bíblico. Que alguien hable hebreo no lo hace lingüista, no lo hace filólogo, no lo hace semitista. No, por ejemplo, nosotros hablamos español, pero no por eso yo soy gramático de la lengua española, o más aún, no soy gramático ni lingüista del castellano del siglo XIII. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es leer hebreo bíblico y otra cosa es hablar hebreo moderno. Porque hay muchas personas que piensan que porque alguien habla hebreo, ya por eso ya conoce todas las profundidades de la Torá, y no, 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 no es así. Entonces, amamos el hebreo, claro que sí, pero no idolatrar esa lengua, no idolatrar el pronunciar de una u otra manera las cosas y subestimar el Nuevo Testamento solo porque está escrito en griego. No tiene ningún sentido.
porque Dios es el Todopoderoso, por supuesto, y lo que importa es el mensaje que Él nos quiere dar. No importa tanto la lengua. Claro, si Dios decidió que la Torá, que el Tanaj fuera escrito en hebreo, digo hebreo para que se entienda, está bien, bendito sea, alabado sea, por algo fue, pero también por algo Él quiso que quedara escrito en griego el Nuevo Testamento. Bueno, para empezar, porque todos hablaban griego, ¿no? O sea, hay que ser realistas. Pero por algo también vemos en Hechos capítulo 2, repito, que cuando baja el Ruach HaKodesh, la gente empezaba a escuchar en su propia lengua natal las maravillas de Dios, lo cual nos quiere enseñar que para Dios no hay idiomas. Tú puedes hablar chino, puedes hablar español, puedes hablar japonés, Dios te va a escuchar igual. Y repito, si estamos de acuerdo en estudiar el texto hebreo, por supuesto que sí, claro que sí, pero es muy distinto a empezar a crear fábulas sobre esa lengua, imponer a las personas dogmas y cosas que simplemente no existen. Así es que espero que esto también se lo tome como una clase. Si lo estás viendo esto, Johanan, te regalamos esta clase para que le des información fidedigna a tus seguidores, para que no los estés engañando, mintiendo, perdón que sea así de directo, pero en realidad me parece muy peligroso que estés creando un ejército de gente resentida, de gente dogmática, fanáticos religiosos que lo único que saben hacer es maldecir. Eso es completamente incorrecto y al final de cuentas yo entiendo que tú no tienes control sobre todos tus seguidores, ¿no? Obviamente, sin embargo, la mayoría son terribles. La manera en que se expresan, les estás enseñando odio y cosas que no son buenas. Y gracias al Eterno, bendito sea, la mayoría de la gente que viene a este canal son gente sensata, son gente que se expresa, que aunque tengan otras opiniones, no insultan, no son majaderos, como todo. No falta uno que otro por ahí, pero en realidad los que vienen aquí a ofender, a insultar y se ponen bien intensos son los antimisioneros, son las personas que se han vuelto fanáticos religiosos del judaísmo rabínico. Así es que también dejaría eso como, bueno, como un consejo, ¿verdad? Que cuestionen las cosas y que alabemos al Eterno con nuestros actos, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de ser, ¿verdad? Y no simplemente aparentando algo que realmente no somos, ¿no? Así es que bueno, sin más, espero que este video haya sido de edificación, mis hermanos. Me gustaría saber qué piensan de todo esto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Déjenme en la caja de los comentarios sus opiniones. Compartan el video también y dejen un dedito arriba si ustedes creen que puede ser de edificación este canal y este video. Y también díganme en los comentarios si quieren que toquemos algún tema específico. Con mucho gusto se los compartimos. Les va a quedar también en la caja de comentarios el video donde, repito, con Duque Ola hablamos sobre el origen de la lengua hebrea. Ahí me disculpan, es uno de los primeros que hice en el canal. No está muy buena la edición y todo eso, pero bueno, la información sí es muy buena. Así es que nada, mis hermanos, les va a aparecer en pantalla una lista de reproducción que estoy seguro que les va a edificar muchísimo. Si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos. Bye bye.